En este video haremos un viaje por un proceso fundamental dentro de la vida del ser humano, el de la percepción. También reconoceremos unos procesos y estructuras básicas en este proceso de procesamiento de la información, los cuales son la transducción, el procesamiento subcortical, la corteza y las praxias. La percepción es la forma como el ser humano se relaciona con el medio. Para entender este proceso, debemos dejar claro que para que el hombre pueda estar en el mundo, ha sido dotado de grandes habilidades y estructuras que le ayudan a estar y permanecer en el mundo. En el proceso de la percepción hay tres elementos fundamentales: el cerebro, las conexiones neuronales y los sentidos. El cerebro, como órgano central del ser humano, cuenta con una red de apoyo donde se encuentran estructuras como el encéfalo, el tronco encefálico, la médula espinal, el bulbo raquídeo, es decir, las estructuras que conforman el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero dentro de este proceso de conexión e interacción hay dos estructuras fundamentales: las neuronas y las células gliales. Según Vicente Jodar y Diego Redolar, las neuronas son células especiales que reciben, procesan y transmiten información con especificidad y exactitud. Estas hacen un proceso fundamental, el cual es llamado sinapsis. Este consiste en la conexión funcional de las neuronas. Este proceso es de naturaleza química, pues unas neuronas llamadas presinápticas liberan una sustancia química llamada neurotransmisor y así se unen en unas localizaciones especializadas denominadas receptores o neuronas postsinápticas. Gracias a las sinapsis, las neuronas se inhiben y sufren modificaciones de su actividad. Es decir, por medio del proceso de la sinapsis es que se logra procesar, integrar e interpretar la información. A partir de los sentidos, el ser humano recibe una sensación que es transportada por todo el organismo hasta llegar al sistema nervioso central, donde es interpretada. Después de ser interpretada, el cerebro genera una respuesta, la cual nuevamente es transportada por el cuerpo y llevada al sentido que fue estimulado. Con todo esto, es importante reconocer, como lo plantean Vicente y Diego, que no sentimos con nuestros sentidos, sino con el cerebro. Este viaje continúa reconociendo que es la transducción. La transducción, según Vicente Jodar y Diego Rodelar, es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. Este comienza con una modificación en el potencial de reposo generada en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado. En esta parada hablaremos del procesamiento subcortical. En el procesamiento subcortical se activan neuronas sensoriales y estas serán las encargadas de llevar información al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Acá se viven diferentes formas de procesamiento de la información según el estímulo y el sentido utilizado. En el sistema visual, las células ganglionales de la retina envían su acción a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo. En el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurren por varias vías paralelas, terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. La información del gusto es enviada a través de tres nervios craneales hasta el núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral posterior-medial del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. La acepción del esquema la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto de los sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza. En cambio, los del sistema olfatorio establecen contacto con los penachos dendríticos apicales de las células mitrales. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neuronales iniciadas a partir del receptor comienzan en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Acá es donde se da el proceso de la percepción.
la cual, como se explicó al inicio, es la encargada de establecer la relación cerebro-espacio exterior. El tálamo es la estructura subcortical principal del procesamiento de la información, pues toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza. El tálamo es la estructura subcortical principal del procesamiento de la información, pues toda la información sensorial, con excepción de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial, los cuales se pueden ver en la imagen y se mencionan a continuación. Núcleo geniculado lateral, encargado de la visión. Núcleo geniculado medial, encargado de la audición. Núcleo ventral posteromedial, gusto e información somatosensorial. Núcleo ventral posterolateral, información sobre el dolor y la temperatura. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene lugar una serie de conexiones intertalámicas que probablemente filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. Para que todos estos procesos se den de manera adecuada, el ser humano cuenta con la llamada corteza cerebral, la cual es una serie de estructuras receptoras especializadas que responden a cambios mecánicos en la superficie del cuerpo, y así esta información sea llevada al sistema nervioso central. Toda la información que recibimos en la superficie de nuestro cuerpo es enviada a través de diferentes conexiones a la corteza cerebral. Este tipo de organización implica que la corteza se organiza a semejanza del cuerpo. Ello conlleva que regiones que suelen trabajar de forma conjunta se encuentren en una ubicación más cercana en el cerebro, de forma que la información no tiene que recorrer distancias amplias. En la corteza cerebral encontramos la corteza sensorial primaria. Acá diferentes poblaciones de neuronas se encargan de procesar la información sensorial que llega a diferentes partes de nuestro cuerpo. Las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de revelo de la información sensorial. Cada sentido tiene un área específica donde llega la información y es procesada, como se puede ver en la imagen. En esta parada hablaremos de la reorganización cortical, la cual consiste que cuando hay una lesión en alguna de las vías o los sistemas que llevan la información a la corteza, la región que queda desprovista de entrada de información pasa a ocuparse del proceso de la información de otras regiones. Esto quiere decir que nuestro sistema nervioso es modificable y que la organización funcional de la corteza no es inmutable. Este proceso de la percepción trae consigo una compleja estructura donde diferentes áreas y sistemas se involucran para generar una respuesta adecuada. Pero cuando hay una lesión que afecta a ciertas áreas, este proceso no se lleva de manera adecuada, por lo que da origen a las agnostias. El término agnosia fue referido por primera vez por Freud en 1981, de acuerdo a lo planteado por Vicente Jodar y Diego Redolar. Las agnosias se refieren a una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral, en ausencia de alteración cognitiva global o sin que esta alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales. Es decir, el paciente puede escuchar, ver, pero no puede interpretar la información. Las agnosias pueden ser aperceptivas, dificultad para reconocer un estímulo, y asociativas, dificultad para interpretar el estímulo. Las agnosias están relacionadas con cada uno de los sentidos, por eso podemos encontrar agnosias visuales, dentro de las que se encuentra agnosia visual para los objetos, prosopagnosia, dificultad para reconocer las caras, agnosia para los colores, agnosias auditivas, donde se encuentra sordera pura de palabras, no logra comprender el lenguaje oral, agnosia auditiva para los sonidos, no logra discriminar los sonidos, amusia,
dificultad en la percepción, ejecución, lectura y escritura musical. Somatognostias que involucran la agnosia táctil y la asomatognosia, dificultad para reconocer el propio esquema corporal. Esta puede ser unilateral, solo no se conoce la mitad del cuerpo, o bilateral, que involucra los dos lados del cuerpo. Acá se pueden encontrar la autotopagnosia, dificultad para reconocer las partes del cuerpo, y la agnosia digital, dificultad para identificar los dedos de las manos. Agnosia olfativa, que es la dificultad para oler o reconocer olores y sabores.